Dios habla hoy. Tema 27. Introducción. Dios a través de su palabra te habla hoy. Mira, estoy a la puerta y llamo, y si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. El Señor está a la puerta de tu corazón y quiere entrar en él hoy. Quiere encontrarse contigo, pero en lo más íntimo de tu ser. Solo tienes que abrirle hoy tu corazón y date un momento para el encuentro con el Señor. Ahora mismo el Señor en este preciso momento te está mirando con amor. Se deleita en ti, se goza en amarte. Él solo quiere amarte, te creó para amarte. Él conoce lo que hay en tu corazón, lo que has sufrido, lo que has llorado, pero quiere amarte. Conoce tus pecados, conoce tus defectos, tus imperfecciones, pero quiere que le des la oportunidad que te dejes amar. Colócate en su presencia y permanece en su amor. Estando tranquilo en su presencia, respira hondo, profundamente. Retiene el aire en unos cuantos segundos y suéltalo despacito. Vuelve a respirar hondo, siente como si el aire subiera desde los pies hasta la cabeza. Que este aire es el amor de Dios que te envuelve. Y al soltarlo suelta todo lo que no es de Dios, todo aquello que perturba, todo aquello que te distrae de su amor, toda duda. Respira hondo, más hondo, suelta el aire por la boca. Mientras estás en la presencia del Señor, reconoce tus pecados, pero al mismo tiempo reconoce su amor y su misericordia. Déjate envolver por su amor, respira hondo, suelta el aire por la boca. Y al soltar el aire, echa fuera todo lo que no es de Dios, resentimiento, pecado. Especialmente perdónate a ti mismo y a que Dios te perdone. Sigue respirando y dejándote llenar por el amor de Dios que es el Espíritu Santo. Y repite, ven Espíritu Santo, soy tuyo. Cuando inhala, di, ven Espíritu Santo. Cuando exhala, di, soy tuyo. Hoy sigue haciendo este ejercicio mientras esperas para escuchar a Dios que te hablará en su palabra. Lección. Su palabra te dice hoy. Fue entonces David y trasladó con alegría el arca de Dios desde la casa de Obed-edom hasta la ciudad de David. Cuando los que la llevaban el arca del Señor avanzaban 6 pasos, se ofrecía en sacrificio un buey y un carnero cebado. David iba ceñido con el efod de lino y danzaba con toda su fuerza ante el Señor. David y toda la casa de Israel trasladaban el arca del Señor, entre gritos de júbilo y sonar de trompeta. Introdujeron el arca del Señor y la colocaron en el sitio en medio de la tienda que David había mandado levantar. David ofreció ante el Señor holocaustos, sacrificios de comunión. Y cuando terminó la ofrenda del holocausto y de los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y después repartió a todo el pueblo y a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un trozo de carne y un pan de paz. Y se marcharon todos, cada uno a su casa. Del segundo libro de Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, del 12 al 19. Vemos en esta historia la hermosa acogida de David y del pueblo. Le da al arca de la alianza en Jerusalén. Había mucha alegría, fue un día de gran fiesta. ¿Por qué?
porque el arca de la alianza representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Para entender un poquito el valor del arca de la alianza, escuchemos la palabra de Dios según la carta a los Hebreos. Detrás del segundo velo estaba la segunda estancia, llamada el Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso y el arca de la alianza totalmente cubierta de oro. En la que estaba la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas de la alianza. Y encima del arca los querubines de la gloria cubrían en su sombra el propiciatorio. Pero no hace falta hablar detalladamente de esto. Dispuestas las cosas de este modo, el sacerdote que oficiaba culto entra siempre en la primera estancia, pero en la segunda entra solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin antes derramar sangre que ofrece por el mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreo 9:3-7. Entonces el arca contenía la urna de oro con el maná, la vara de Aarón y las tablas de la alianza. Dios siempre quiso habitar en medio de su pueblo. En la tienda del encuentro primero y luego en el templo, Él puso su morada para estar cerca de su pueblo. Su palabra, según el libro del Éxodo, dice sobre cómo la presencia de Dios viene sobre la tienda del encuentro, donde está el arca de la alianza. Escuché. Finalmente levantó el atrio alrededor del tabernáculo y el altar y puso la cortina de entrada al atrio. Así terminó Moisés toda la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Éxodo 40, 32-35. Cuando Salomón construyó el templo, en su oración inaugural dijo: yo he construido un templo, morada para ti, un lugar para que habites siempre. Una de Reyes 8:3. El santo de los santos era un lugar demasiado santo. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año por ser el lugar tan sagrado, porque era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero el profeta Isaías anuncia la venida del Mesías y lo llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pues bien, el propio Señor os da un signo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo a quien le pondrás el nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Esta historia de David recibiendo el arca de Jerusalén tiene una gran enseñanza para nosotros. Dios quiere seguir habitando en medio de su pueblo y preparó lo que tenía preparado para este tiempo a través de esta historia. En el arca habían tres cosas que nos pueden mostrar las tres presencias con el que Él quiere seguir en el mundo de hoy. Dijimos que en el arca estaba la urna de oro con el maná. Sabemos que el maná era el pan bajado del cielo para alimentar al pueblo mientras caminaba en el desierto. Como cristianos tenemos otro maná, el pan del cielo, la Eucaristía. Su palabra nos dice: nuestro padre comieron en el desierto el maná, como está escrito, y les dio de comer pan del cielo. Le respondió Jesús: en verdad les digo que Moisés os dio el pan del cielo. Si no, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed. Del Evangelio de San Juan 6, 31-35. En la Eucaristía, a diferencia del arca de la alianza, Jesús no está en forma simbólica, pero está realmente presente en su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: Cristo Jesús, que murió y resucitó y está a la derecha de Dios y intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en la Iglesia, en su palabra, en la oración de la Iglesia, ahí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, en los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos en el que Él es el autor y en el sacrificio de la misa, en la persona del ministro, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. El modo de la presencia de Cristo bajo la presencia eucarística es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual
y el fin que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía está contenida verdadera y real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, Cristo entero. Esta presencia denominada real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia, porque es sustancial, porque en ella Cristo, Dios y hombre, se hacen totalmente presentes. Termina lo que el catecismo nos dice. Ante esta verdad y pensando lo que David hizo para honrar lo que era solo el símbolo de la presencia de Dios, el arca de la alianza, ¿qué deberíamos hacer nosotros para honrar la verdadera presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la Eucaristía? Cuando lo recibimos, nos llenamos de alegría como se llenó David en recibir el arca. Tenemos el mismo amor por Cristo, la segunda persona de la eternidad realmente presente en la Eucaristía, que David por Dios, que simbólicamente estaba presente en el arca de la alianza. También dice que en el arca contenía la vara de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Hoy Jesús quiere seguir presente en medio de su pueblo, proclamando su palabra, bendiciendo y salvando, sanando a través de su sacerdote. Jesús dice en su palabra, repito, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les son retenidos. San Juan 20, 21, 23. Por la acción del Espíritu Santo, el sacerdote actúa en persona a Cristo. Es Cristo que actúa a través de él. Es Cristo quien bendice, bautiza, confiesa, o sea, perdona los pecados, da su gracia a través del sacerdote. El catecismo de la Iglesia, hablando de este misterio del sacerdote, nos enseña. En el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente en la Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa en persona Christi Capitis. El ministro posee en verdad el papel del mismo sacerdote Cristo Jesús. Si ciertamente aquel es asimilado al sumo sacerdote por la consagración sacerdotal recibida, goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo a quien representa. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Por el ministerio ordenado especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio, el obispo es la imagen viva de Dios Padre. Esta presencia de Cristo en el ministerio no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada por el modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad del Evangelio y que pueden dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Pero recordemos que a otro nivel todos los bautizados participamos en el sacerdocio de Cristo. Podemos decir que cada bautizado está llamado a ser presente a Cristo en el mundo. Nos llamamos cristianos porque somos otros Cristos en el mundo. Cada cristiano debería decir, quien me ve a mí, ve a Jesús. Así como Jesús decía, si me habéis conocido a mí, conocéis también al Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Juan 14:7. Pero este sacerdocio común de los fieles lo podríamos extender a todo ser humano, al menos en una forma metafórica. El sacerdote es el intermediario entre Dios y los hombres. Cada ser humano es el camino a Dios, porque para amar a Dios debo de amar a mi hermano. Así nos dice su palabra. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ve y no puede amar a Dios a quien no ve. Primera de Juan 4:20. Jesús mismo nos dice en su palabra, en verdad les digo, cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25:40. Pregúntate, ante esta presencia de Dios, en el sacerdote ordenado, en el pobre necesitado, ¿qué tiene que enseñarte David cuando en alegría danzaba delante del arca de Dios? Porque solo representaba la presencia de Dios. O pregúntate, ¿cómo soy yo imagen de Jesús en el mundo de hoy? Presencia de Jesús en el mundo de hoy. Por último, en el arca de la alianza estaban las tablas de la alianza, o sea, la palabra de Dios escrita en piedra. Él se quiso quedar en su palabra, hablarnos a través de su palabra. La Sagrada Escritura es realmente Dios hablándonos hoy. Esta es la palabra viva y eficaz, porque es Dios presente hablándonos a través de ella. Ella misma dice, ciertamente la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones de la médula y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. La Sagrada Escritura es otra forma de presencia de Cristo en medio de nosotros. Recordemos, según la palabra de Jesucristo, es la palabra hecha carne. O sea, según su palabra, Jesucristo es la palabra hecha carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia. En el Catecismo de la Iglesia nos enseña. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado en su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa comentando Hebreo 1:2, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos habló junto, y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en parte a los profetas, ya lo ha hablado en él todo, dándonos al todo que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necesidad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Termina la frase del Catecismo. La Iglesia deja claro, especialmente en el Catecismo, cuán grandes son las Sagradas Escrituras, cómo hace presente a Cristo, quien está presente en toda la Sagrada Escritura, como palabra del Padre. Así lo testifica una vez más la Iglesia Católica en el Catecismo. Escuchemos, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, un verbo único, en quien Él se dice en plenitud. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en toda la Escritura, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que siendo el comienzo Dios junto a Dios no necesitaba sílaba porque no está sometido al tiempo. Por esta razón, sigue el Catecismo
diciendo: la Iglesia ha venerado siempre la divina Escritura como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En las Sagradas Escrituras la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente palabra de Dios. En los libros sagrados el Padre está en el cielo, que está en los cielos, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Aquí, termina el catecismo. Aquí otra vez preguntémonos, ¿qué nos enseña David, lleno de alegría y reverencia ante el arca de la alianza, con respeto a nuestra actitud con la Sagrada Escritura? ¿Qué lugar tiene esta en nuestra vida? ¿Con qué espíritu recibimos en la Jerusalén de nuestro corazón la Sagrada Escritura? Entonces, tenemos mucha presencia de Cristo. Desde donde Él viene a nuestra búsqueda. En la Eucaristía, en la persona del sacerdote ministerial, en la persona de lo más pobre entre los pobres, en mi propia persona, en mi comunidad, en la palabra de Dios. En resumen, ¿qué nos enseña David hoy? Sobre cómo debo de buscar la presencia de Dios, cómo debo darle honor y veneración a cualquiera de estas formas que hoy se me hace presente. Contemplación. Con los ojos cerrados, imagínate la escena de David. Mira a David y todo su séquito ir a la casa de Obedón a buscar el arca de la alianza para llevarla a Jerusalén. Cuando los que la llevan, los sacerdotes que llevan el arca del Señor, avanzan 6 pasos, se le ofrece sacrificio de un buey y un carnero cebado. Eso a cada 6 pasos. David iba ceñido con el efod de lino y danzaba con toda fuerza ante el Señor. David y toda la casa de Israel trasladaban el arca de Dios entre gritos de júbilo y sonar de trompeta. Trujeron el arca del Señor y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que David había mandado levantar. Y David ofreció ante el Señor holocausto, sacrificio de comunión. Imagínate todo eso, vívelo en el... Cuando terminó la ofrenda del holocausto y de los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo y a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un trozo de carne y pan de paz. Y se marcharon todos, cada uno a su casa. Quédate en silencio viendo esta escena unos minutos antes de pasar al próximo paso. Ahora vive lo mismo desde la perspectiva del Nuevo Testamento.
En vez del arca, está Jesús en la Eucaristía, en el sacerdote y en la comunidad, en el pobre y en la Sagrada Escritura. Miles de ángeles adoran la segunda persona de la Trinidad presente en esas cosas o personas. Ofrécele tu vida como sacrificio. Dánzale y llena de alegría porque Dios se hace presente de esas maneras. Quédate con estos pensamientos, rumiando la palabra de Dios, contemplando la presencia de Dios en la Eucaristía, en el sacerdote, en la comunidad, en los pobres, en la Sagrada Escritura. Quédate todo el tiempo que puedas.